Hola, somos estudiantes de quinto año de medicina en la Universidad de El Salvador y estamos desarrollando el tema de VIH gracias al incentivo de la materia de atención comunitaria en salud 10. Somos el subgrupo 2, perteneciente al grupo 5. Garantizamos que como estudiantes comprometidos con la severa intención de dar a conocer un poco acerca de qué es esta infección, su origen, manifestaciones clínicas, causas, formas de prevención y más contenidos que se irán mencionando a lo largo de este proyecto, hemos procurado plasmar la mayor información de calidad y confianza arraigada al tema. Sin más preámbulos, entramos en contexto del tema. Para comenzar, es importante aclarar que el VIH, por sus siglas, significa virus de inmunodeficiencia humana, que es nada más y nada menos que el causante de la infección del mismo nombre. Por ende, hay que destacar que las siglas VIH pueden referirse al virus y a la infección que causa. Por otra parte, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, el SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. Y es que el VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunitario que combaten las infecciones. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH puede gradualmente destruir el sistema inmunitario y la infección por el VIH convertirse en SIDA. Lamentablemente, no hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida. Sin embargo, con la atención médica adecuada, se puede controlar y las personas, por lo tanto, con esta infección del VIH que reciben tratamiento eficaz pueden tener una vida larga, saludable y proteger a sus parejas. En relación a su origen, la infección por VIH en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central. La versión del virus en los chimpancés, llamado virus de inmunodeficiencia símica o VIS, se pudo haber transmitido a los seres humanos cuando cazaban a los chimpancés por su carne y entraron en contacto con la sangre infectada. Los estudios demuestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de los años de 1800. El virus se propagó lentamente por toda África a lo largo de varias décadas y luego a otras partes del mundo. Cuando las personas contraen el VIH y no reciben tratamiento, por lo general pasan por las 3 etapas del proceso de la enfermedad. Etapa 1 o infección aguda por VIH. Esto sucede dentro de las 2 a 4 semanas posteriores a la infección por el VIH. El paciente puede experimentar una enfermedad similar a la gripe que puede durar algunas semanas y esto es la respuesta natural del cuerpo a la infección. Cuando las personas tienen una infección aguda por VIH, tienen una gran cantidad de virus en la sangre y son muy contagiosas. Las personas con infección aguda a menudo no se dan cuenta que están infectadas porque es posible que no se sientan enfermas de inmediato o ni siquiera se sientan enfermas. Para saber si alguien tiene una infección aguda, es necesaria una prueba de anticuerpos antígenos de cuarta generación o una prueba de ácidos nucleicos. Si usted cree que ha estado expuesto al VIH y tiene síntomas similares a la gripe, busque atención médica y solicite una prueba. Etapa 2. La latencia clínica o el periodo de inactividad o latencia del VIH. Este periodo a veces se denomina infección por VIH asintomática o infección crónica por VIH. Durante esta fase el VIH todavía está activo, pero se reproduce a niveles muy bajos. Es posible que las personas no presenten ningún síntoma o incluso no se enfermen durante este tiempo. Para las personas que no toman medicamento para tratar el VIH, este periodo puede durar alrededor de una década o más. Pero algunas personas pueden progresar mucho más rápido durante esta fase. Las personas que toman medicamento para tratar el VIH de la manera correcta todos los días pueden estar en esta etapa durante varias décadas. Recuerde que las personas en esta etapa aún pueden transmitir el VIH a otras personas.
Al final de esta fase, la carga viral de una persona comienza a aumentar, el recuento de células CD4 comienza a disminuir. Mientras esto sucede, la persona puede comenzar a tener síntomas a medida que aumentan los niveles de virus en el cuerpo y la persona pasa a la etapa 3. La etapa 3 o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, es la fase más grave de la infección por VIH. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunológico tan dañado que padecen un número creciente de enfermedades graves llamadas enfermedades oportunistas. Sin tratamiento, las personas con SIDA suelen sobrevivir unos 3 años. A las personas se les diagnostica SIDA cuando su recuento de células CD4 desciende debajo de 200 células por milímetro o si desarrollan ciertas enfermedades oportunistas. Las personas con SIDA pueden tener una carga viral alta y ser muy infecciosas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del VIH, el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, ha establecido 3 categorías para la clínica de esta enfermedad. Está la categoría A, que son pacientes que presentan una infección primaria o son asintomáticos. Está la categoría C, que en este caso son pacientes que presentan o han presentado alguna complicación incluidas en la definición del SIDA. Y está la categoría B, que son pacientes que presentan o han presentado síntomas que no pertenecen a la categoría C. En cuanto a la clínica general de estos pacientes, algunos pueden llegar a generar sintomatología durante las primeras 2 a 4 semanas luego de haber contraído el virus. Y esta sintomatología puede llegar a parecerse a un cuadro de gripe, como por ejemplo fiebre, escalofríos, dolor de garganta, secreciones nasales y erupciones cutáneas. También se pueden presenciar otro tipo de sintomatología, como por ejemplo sudoraciones nocturnas, dolores musculares, fatiga, inflamación de los ganglios de todo el cuerpo y además de ello se pueden presenciar úlceras bucales, pero que los pacientes presenten todos estos síntomas no quiere decir que tengan VIH, porque toda esta sintomatología puede presentarse en otro tipo de enfermedades. Ahora bien, algunas personas pueden no llegar a sentirse enfermas durante el periodo inicial de esta enfermedad. Esto quiere decir de que la evolución del VIH es lenta. Durante varios años, el virus va destruyendo células del sistema inmunológico de todo el cuerpo. Ahora, una vez el VIH penetra el organismo, sin tratamiento con medicamentos, la infección puede llegar a evolucionar al SIDA en un periodo de 10 años o más. Eso sí, en algunas personas puede avanzar más rápido. En cuanto a las causas del VIH-Sida, esto está relacionado con la transmisión a través del contacto sexual, la inyección con drogas ilícitas, el uso compartido de agujas en diversas situaciones, el contacto con sangre infectada, o bien de la madre al niño durante el embarazo, el trabajo de parto o la lactancia. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo, ya que son los comportamientos y las afecciones que aumentan el riesgo de contraer el VIH. En este caso, para un mejor entendimiento, lo dividimos en 2 vías, a través de la vía sexual y la vía sanguínea. A través de la vía sexual no es más que básicamente tener relaciones sexuales a través de, ya sea de tipo anales o vaginales, sin preservativo. Sumándole a esto, tener relaciones sexuales con múltiples parejas, ya que cuanto mayor sea el número de parejas sexuales que tenga una persona, mayor va a ser la probabilidad de exponerse al VIH, o de igual manera a otras infecciones de transmisión sexual. Algo también que tenemos que tener en cuenta sería el consumo de alcohol o drogas antes del sexo, ya que esto básicamente puede afectar la toma de decisiones sobre si tener sexo o usar un preservativo durante esta práctica. Con respecto a la vía sanguínea, no es más que compartir agujas, jeringuillas o soluciones de drogas u otro material infectado que esté contaminado para el consumo de drogas inyectables. De igual manera, recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o algún trasplante de tejidos sin garantías de seguridad, o de igual manera ser objeto de algún procedimiento tenga que ver con cortes
o perforaciones con algún instrumento que no esté esterilizado correctamente. De igual manera, pincharse accidentalmente con una aguja o lesiones que pueden afectar, sobre todo en este caso, al personal de salud. Con respecto al diagnóstico, el VIH puede diagnosticarse a través del análisis de sangre o saliva, y entre las pruebas disponibles se incluyen en primer lugar las pruebas de antígenos y anticuerpos, ya que estas pruebas básicamente suelen implicar la extracción de sangre de una vena, y lo que se busca son los antígenos, ya que son la sustancia propia del virus del VIH, y básicamente suelen detectarse o dar positivo en la sangre, ¿verdad?, a las pocas semanas de la exposición al VIH. De igual manera, el análisis de anticuerpos, en esta prueba básicamente se buscan anticuerpos contra el VIH en la sangre o en la saliva. Y la mayoría de pruebas rápidas del VIH, incluidas las pruebas que se realiza la persona en casa, son pruebas de anticuerpos, ya que estas pueden tardar de 3 a 12 semanas en dar positivo después de la exposición, ¿verdad? Y por último, las pruebas de ácido nucleico. Básicamente estas pruebas buscan que el virus esté realmente presente en la sangre, es decir, la carga viral que tiene la persona, ¿verdad? De igual manera, también consiste en la extracción de sangre de una vena, y si se estuviese expuesto al VIH, en este caso en las últimas semanas, es posible que el personal de salud que lo esté atendiendo recomiende una prueba de ácido nucleico, ya que básicamente será la primera prueba en dar positivo después de la exposición al VIH. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo o no? Puede ser muy fácil llegar a confundir estos dos términos, el VIH con el SIDA. Son diferentes diagnósticos, pero estos sí van de la mano. El virus del VIH, que puede llevar a una enfermedad llamada SIDA, también conocida como VIH en etapa 3. En algún momento de nuestra vida, escuchamos que un diagnóstico de VIH o SIDA se consideraba una sentencia de muerte para las personas cuales lo presentaban. Gracias a investigaciones y el desarrollo de nuevos tratamientos, las personas con VIH en cualquier etapa actualmente pueden llegar a vivir vidas muy largas y productivas como una persona sin esta enfermedad. El VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que causa el SIDA, y el SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas que tienen VIH no siempre tienen SIDA. El VIH es un virus que se transmite de persona a persona. Con el tiempo, el VIH logra destruir células muy importantes de nuestro sistema inmunitario, que son aquellas células llamadas células CD4 o células T, que estas nos ayudan a protegernos contra infecciones. Cuando no existen suficientes células CD4, tu cuerpo no puede combatir las infecciones como normalmente lo haría. Actualmente, en el tratamiento de esta enfermedad no existe una cura, ni para VIH o el SIDA. Una vez el cuerpo tiene esta infección, no se puede deshacer de ella. Sin embargo, hay muchos fármacos en la actualidad que nos ayudan a controlar el VIH y evitar sus complicaciones. Estos medicamentos se les denomina antirretrovirales. Todas las personas a quienes se les diagnostica VIH deben empezar su tratamiento antirretroviral lo más antes posible, independientemente de la etapa en la que se encuentran o de las complicaciones que estos posean. La terapia antirretroviral suele ser una combinación de 2 o más medicamentos de diferentes clases de fármacos. Este enfoque es el que más posibilidad tiene de reducir la cantidad de VIH en la sangre. Hay muchas opciones de terapia antirretroviral que combinan varios medicamentos para el VIH en un solo comprimido. Estos se llegan a tomar una vez al día o de diferentes maneras. Cada clase de fármaco bloquea el virus de una manera diferente. El tratamiento consiste en combinaciones de fármacos diferentes para tener en cuenta que la resistencia individual de los fármacos o evitar la creación de nuevas cepas de VIH resistentes a estos fármacos. Minimizar también la suspensión del virus en la sangre, y normalmente se utilizan 2 fármacos de una clase más un tercer fármaco de una clase diferente. Dentro de los fármacos que tenemos contra el VIH son los inhibidores de las transcriptasas reversas no nucleosídicos. Estos bloquean las proteínas del VIH que necesitan para replicarse.
Luego podemos encontrar los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleosídicos o nucleótidos. Son versiones defectuosas de los componentes básicos que el VIH necesita para replicarse. Además, tenemos los inhibidores de la proteasa, quien activan la proteasa del VIH, otra proteína que el VIH necesita para replicarse. Y los inhibidores de las integrasas, así como también los inhibidores de entrada o de fusión. Estos bloquean la entrada del VIH a los linfocitos T o CD4. Con respecto a las medidas de prevención para el VIH-Sida, como sabemos, para poder reducir el riesgo de infección por el VIH, tenemos que limitar la exposición a estos factores de riesgo. Entonces, la principal medida de prevención va a ser practicar la abstinencia. Entre otras medidas preventivas vamos a tener que las personas tienen que escoger patrones de comportamiento sexual que sean menos arriesgadas. ¿Por qué? Porque el VIH se propaga principalmente al tener sexo anal o vaginal sin condón. Esto nos lleva a otra medida de prevención, que sería el uso de condones correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales. También sería de decirle a las personas que se hagan la prueba del VIH, entonces esas tienen que hablar con su pareja sobre la realización de esta antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, otra medida de prevención sería limitar el número de parejas sexuales que tengan, porque cuantas más parejas tengan, mayor será su probabilidad de tener un riesgo de que la persona sea VIH y que no esté controlada. Por lo tanto, las personas debemos de practicar la monogamia, ya que ambos factores van a poder incrementar el riesgo de transmisión del VIH. Entre otras medidas de prevención tenemos que deben de evitar el uso de drogas y alcohol, porque al consumirlas esto les puede conllevar a que tengan unas conductas riesgosas. Entonces, si estas personas vayan a utilizar inyecciones, agujas, estas tienen que estar esterilizadas y nunca se deben de compartir el equipo con otras personas. Otra medida sería que se debe de hablar con los proveedores de atención de salud sobre la profilaxis de preexposición, que esta va a ser una opción para prevenir el VIH, aquellas personas que aún no tienen el virus, pero que tienen el riesgo de contraerlo. Y en eso nos va a estar involucrando que son unas pastillas que se deben de tomar cada día para poder prevenir el riesgo de contraer el VIH, ya sea tanto al tener relaciones sexuales o a utilizar drogas inyectables. Otra medida sería la circuncisión quirúrgica, ya que esta circuncisión quirúrgica masculina tiene que ser voluntaria, porque esto va a ayudar a reducir el riesgo de contraer VIH en algunas situaciones y por lo tanto nos va a ayudar a prevenirlos. Otra medida de prevención sería debemos de orientar a las madres a la transmisión del VIH de forma vertical, es decir, les tenemos que decir que se deben de realizar la prueba de VIH, sobre todo en el primer control prenatal, para así poder conocer su estado serológico mediante esta prueba rápida de detección del VIH. Otra recomendación sería que las mujeres no deben de realizar duchas vaginales, ya que estas duchas vaginales van a eliminar algunas de las bacterias que se encuentran normalmente en la vagina. Por lo tanto, esta va a perder esa protección, esta va a perder la facilidad de protegernos ante infecciones. Por lo tanto, esto nos va a aumentar el riesgo de contraer VIH y entre otras infecciones de transmisión sexual. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te invitamos a que dejes tus dudas en los comentarios, los cuales responderemos posteriormente. De igual forma, puedes dejarnos tus sugerencias para un mejor desarrollo de nuestras próximas ferias virtuales en la encuesta que encontrarás en el enlace que hemos